o de tiempo que esté viniendo, su aliento puede traer una respuesta del cielo. Y ya todos saludándonos, tomando asiento y pudiendo estar expectantes de lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas esta mañana. Me impacta tanto. ¿Saben? Cuando hacía esta declaración y hacíamos esta declaración al iniciar, siento que Dios se revela en nuestras vidas a lo largo de nuestro caminar en el Señor en distintas áreas y distintas etapas. Pero una que ha nacido y ha surgido mucho en mi corazón es la revelación del amado. O sea, de decirle: Dios, eres mi amado y te amo y mi corazón palpita por ti. Es una revelación tan fuerte en mi corazón y sé que también es en el suyo. La palabra del día de esta mañana sé que va a traer mucho aliento a nosotros como iglesia. Hoy quiero presentar de alguna forma este mensaje del Señor hablando a la iglesia de Roca Fiel. Sé que hay temas que pueden bendecir muchas personas, pueden escuchar muchas personas en la transmisión, pero Dios me decía algo para traer el tema el día de hoy. Quiero que hables a la iglesia de Roca Fiel, al remanente de mi pueblo, de mis hijos, que yo he establecido en esta casa, para que se congreguen hablando. Esta vez sí me voy a referir a una denominación que corre con una misión. El título de la prédica de esta mañana es Generaciones. Y quiero leer el primer versículo con el cual vamos a iniciar. Éxodo capítulo 3, versículo 3 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La Biblia nos habla desde el inicio de la creación de Dios que el Señor había iniciado un propósito con nuestras vidas. Vemos desde el Edén que cuando Dios crea a la tierra y ordena todo y crea al hombre y a la mujer, los bendice, lanza una bendición sobre ellos. ¿Qué dice? Multiplicaos y fructificad. Ahí Dios está hablando en este pasaje de la Biblia exclusivamente de la procreación. Está diciendo: multipliquen, llenen la tierra. ¿Qué nos hace referencia esta expresión? Vidas, personas, hijos de hijos, generaciones. Ahí está hablando literalmente de que la tierra va a ser llena de muchas personas. Y eso lo podemos traducir en una verdad: generaciones. La bendición de Dios para esta tierra era que sea llena y fructificada por el hombre. En el inicio, en el Antiguo Testamento, vemos esta expresión que ya lo vamos a ir adelantando poco a poco a medida que vayamos desarrollando el tema. Pero dice en Éxodo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Podemos leer otro pasaje de la Biblia en Mateo 22, 32, Nuevo Testamento. La misma expresión en el 32: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Este versículo me tocaba mucho el corazón, me impactaba. Creo que muchos de nosotros hemos podido leer este pasaje de la Biblia y lo he estudiado y se menciona al menos 10 veces en esta expresión: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Podemos entender que Dios usaba, y en su momento Jesús usaba esta expresión para que su pueblo, para que las personas reconozcan quién era Él. Pero este versículo tiene más profundidad, tiene más riqueza, nos habla de muchas cosas más profundas y trascendentales en este versículo. En este versículo y en esta expresión de presentarse nombrando a los 3 padres fundadores de la fe, los patriarcas, muestra generaciones.
padres, hijos, descendencia. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo cuando leí este versículo, en serio quedaba fascinada con todo lo que Dios estaba en este momento trayendo entendimiento a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios menciona esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciona tantas veces? ¿Por qué se menciona con esta expresión más allá de la que aclaré hace un rato? Porque Dios está mostrando un diseño. Dios en este pasaje, en esta expresión, mostrando y nombrando a 3 generaciones, a 3 varones distintos, está mostrando un diseño generacional. Familia, Dios trabaja con generaciones. Dios ha iniciado esto con generaciones y Dios va a terminar de alguna forma esta primera parte hasta la que la conocemos y la que esperamos, la venida y el retorno y el regreso del Señor, en generaciones. Sabemos algo, que cuando Adán y Eva pecan, inicia un plan, el plan de la redención. Dios tiene que nuevamente traer al hombre a su diseño original. ¿Cómo empieza este plan? Con generaciones. Dios inicia este plan hasta que venga Jesucristo, la primera muestra de alguna forma de lo que implicaba, vamos a ponerlo así, como una fase, generaciones. Dios guarda la simiente y podríamos estudiar la redención, pero ahí podríamos notar que Dios empieza a cuidar una simiente para que el Salvador venga y para que el Salvador nazca. Dios trabaja en generaciones. Entonces vemos que es importante para Dios las generaciones. Vemos que es importante para Dios trabajar con familias, con hijos, con padres, con descendencia. Él inicia su plan de salvación presentándose a Abraham y diciéndole: esto voy a hacer, yo soy tu Dios, yo quiero hacer esto con tu vida, esta es la promesa. Obviamente él en su momento no podía entender la profundidad de lo que Dios estaba hablando a su vida, pero vemos el inicio de algo, llamando a un padre que iba a ser padre de multitudes, de generaciones. En Salmos 89, 3, 4 dice: hice un pacto con mi elegido, juré a mi sirviente David hice un pacto con mi elegido, juré a mi sirviente David, estableceré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Quiero que resaltemos en esta parte que Dios inició con generaciones y trabaja con generaciones. Dios camina con generaciones. Y no solo en este pasaje podemos ver esto reflejado, sino en toda la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos verlo aquí en esta expresión, pero también podemos verlo en el pueblo llamado, cuando Dios quiere rescatar a los israelitas de la esclavitud que estaban viviendo con Faraón. Dios llama a un varón, Moisés. ¿Para qué? Para que le asigne una misión, que rescate al pueblo de Israel, para que ese pueblo que estaba compuesto de generaciones cumpla un propósito: llegar a la tierra prometida, conquistarla. Cada una de estas acciones trascendía en un plan más grande que ellos tal vez en su momento todavía no lo podían magnificar, que es el plan hasta el que hoy nosotros vivimos. Ok, van a ser rescatados, un hombre convocado para bendecir a una generación. Moisés llamado para rescatar a Israel, generaciones para que cumplan un propósito y una asignación: entrar a la tierra prometida. Podemos ver este diseño en otra parte de la Biblia, en David. Dios llama a David y ¿qué le dice? Que sobre su casa iba a firmar su trono, que sus generaciones iban a ser benditas. Él hace una afirmación, dice: tu trono para todas las generaciones. El mismo diseño. En la primera parte en Moisés, un hombre con una nación, generaciones. En este ejemplo más pequeño, de alguna forma, un hombre padre
bendiciendo a sus generaciones, su hijo Salomón. Generaciones. ¿Podemos ver el diseño? ¿Podemos entender el diseño de Dios? Un Jesús llamado para cumplir el propósito con el cual Él había llegado a esta tierra: salvarnos, dar su vida por nosotros. Para levantar esto, Jesús podría haberlo hecho solo. Claro que sí. Él tenía toda la autoridad, todo el poder, estaba totalmente capacitado para hacerlo solo. Pero Él decide levantar a 12 hombres que caminen con Él. Una vez más, si bien estos hombres no eran parte de una misma familia sanguínea, Dios los estaba llamando para que caminen con Él. Eran representantes de generaciones. Cada una de estas vidas iba a trascender en generaciones que iban a conocer de Dios. Otra vez, un propósito más grande. Hombres llamados para bendecir generaciones. Un Jesús trabajando con 12 discípulos, caminando con ellos para que cuando Él partiera, ellos cumplieran la gran comisión: bendecir la tierra, predicar su palabra. ¿Para qué? Para que muchas personas sean salvas, cumplir la gran comisión, para que cuando Él vuelva, nosotros podamos irnos con Él. Un trabajo, ¿puede decirlo conmigo? De generaciones. Entonces, si la Biblia nos muestra, y podría usar muchos más ejemplos de cómo Dios usa, trabaja y camina con generaciones, es porque es importante. Si no, Dios no lo usaría en cada plan, en cada historia que vemos reflejada en la Biblia. Si Dios trabaja y camina con generaciones, es que hay un propósito y una riqueza en esta enseñanza. Es un diseño de Dios: las generaciones, las familias, la descendencia, los padres, los hijos, todo lo que compone una generación son importantes para el Señor. Y quiero iniciar con esta frase. Dice: Dios trabaja con generaciones, nosotros también. ¿Sabe? Yo estudiaba algo, no es un estudio, pero es una teoría propuesta en el mundo empresarial. Dice que para que algo se establezca, deben pasar 3 generaciones ejecutándolo con éxito. Padres, y analizaba este estudio, bueno, no estudio, esta teoría analizada, dice que, no sé, un padre que ha iniciado con un negocio, con una empresa, que ha iniciado con un proyecto familiar, que lo ejecuta y en el proceso haya un éxito y un desarrollo, lógicamente la siguiente generación, los hijos de la persona que inició el proyecto, la empresa y el negocio, van a tener otra posición respecto al que la inició, respecto en este ejemplo que usamos de un negocio. Los resultados en cuanto a la inversión del negocio hecho para los hijos del padre van a ser otras. Las condiciones de la empresa que tal vez él va a asumir va a ser una empresa tal vez más sólida, con mucho más éxito y con muchas más repercusiones, tanto económicas, tanto académicas, hablando en este caso de la empresa. Pero ¿saben qué? Esta teoría dice que por lo general la tercera generación es la que la friega, es la que la arruina. ¿Por qué? Porque la tercera generación no ha palpado lo que en este caso tal vez el abuelo ha vivido, el cómo le ha costado levantar la empresa, el emprendimiento, el trabajo. Entonces los descendientes, los nietos, en este caso si podríamos usarlo en el ejemplo, sucesores de una empresa, de un negocio, de un proyecto, al no comprender la visión correcta, la misión correcta y el cómo ha costado a los padres fundadores en este ejemplo, friegan la empresa. Y si este ciclo en la tercera generación no desata el éxito o al mínimo mantener el estatus que se ha logrado, pues ahí se rompe el ciclo. Muchas empresas, y daba ejemplos, no solo de ejemplos de empresas, sino de dinastías, imperios, que en su tercera generación han desaparecido.
Y para mí esto era tan fuerte, el leer, el escuchar, el ver esta teoría, ¿no? Dice, no está científicamente comprobada, pero hay un análisis hecho en que es necesario que la tercera generación que se levanta en este ejemplo de empresas sepa bien cuál fue la visión del inicio de la empresa. Y esto revolucionaba mi corazón cuando yo lo leía y decía, Señor, sé que estás hablando. ¿Por qué en el inicio hice tanto énfasis en que entendamos que Dios trabaja con generaciones? Porque debemos entender como casa de Dios, como iglesia roca fiel, y en este caso y en esta mañana me levanto a hablar a la denominación, porque cuando Dios ha levantado esta casa, la ha hecho con un propósito. Yo sé que el anhelo de la gente es que hayan muchas iglesias y está bien, pero ustedes creen que Dios dice, sí, ya, que se levante esta iglesia y esta otra, así por así. No, cada iglesia que ha sido levantada, que ha sido de alguna forma iniciada, tiene un propósito y una asignación. ¿Cree usted eso? ¿Cree que esta casa tiene un propósito y una asignación? Entonces debemos caminar con un entendimiento diferente. La siguiente, por favor. Dice, generaciones entendidas preservan propósitos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Si hablábamos en el inicio que Dios levantó a Abraham, Isaac y Jacob con un propósito, iniciar este plan de salvación por medio de las generaciones, los hijos y la descendencia que iba a tener hasta llegar a Jesús con un propósito. ¿Cuál era el propósito de que cada una de estas generaciones vivan? Era que generaciones entendidas preserven un propósito. En este caso, que el Salvador llegue, que Jesús llegue. Y ese es tema de otra prédica, pero es importante saber eso. Dios cuida a lo largo de la historia y es tan emocionante de cómo Dios cuida la simiente para que Jesús llegue y cumpla su propósito. Jesús nace de una generación. Jesús, hijo de David. O sea, hay un entendimiento mayor en la Biblia más allá de lo que leemos. ¿Y cómo surge esto? Saben, esta palabra yo la recibí ya el año pasado en esta carga. Y hoy abro mi corazón y quiero ser vulnerable con la iglesia. Dios me decía que esta enseñanza tenía que darse desde el amor, desde un entendimiento correcto de amor. ¿Por qué? Y quiero contarles esto que me pasó. El año pasado, en septiembre, por el aniversario de la iglesia, como siempre, ¿no? Cada aniversario remodelamos y estamos en la casa y esto queremos arreglar y esto vamos a pintar y esto nuevo vamos a hacer, y es todo un caos previo al aniversario de la iglesia. Me acuerdo que se estaba revalidando el salón VIP, que es ahora lo que tenemos, y pues estaba todavía un caos, la alfombra estaba sucia. Recuerdo que nació una idea en nuestro corazón de decir, hagamos un museo de todos los años que Roca Fiel, desde que ha sido fundada, para que la iglesia cuando entre mire las fotos y diga, wow, así ha nacido la iglesia, estos eran los primeros cimientos, cuál era la historia de esta casa. Y recuerdo que en ese proceso nos metimos. Y yo estaba dentro de ese proyecto, hacer el museo. No sé si algunos recuerdan que el aniversario pasado, al entrar había un museo y habían fotos de pastores de la casa, de los primeros prejuveniles, los primeros jóvenes, los cimientos echados cuando la iglesia estaba afuera porque ya no cabían adentro. ¿Saben? En medio de ver fotos de temporadas donde yo no estuve, empezó a quebrar mi corazón. Cuando armamos el museo en la tarde, yo no entendía lo que me estaba pasando, pero yo pegaba las fotos con un equipo de jóvenes y mi corazón empezaba a arder. Yo le decía, Señor, ¿qué es esto que me está pasando? No entiendo. Cuando escogíamos las fotos, porque eran miles, revisamos miles de discos y teras, porque había mucha información y había que seleccionar las exactas para hacer una secuencia cronológica, mi corazón empezaba a latir más de ver cómo esta casa había sido fundada, de cómo Dios se había llamado a Roca Fiel, a sus primeros cimientos, a la voz que Dios había hablado a los pastores. Y mi corazón quería saber más. Las fotos me daban una idea, pero no me daban el todo. Y recuerdo que ese día, mientras la casa estaba un caos, porque hay que confesar algo, ustedes han llegado y todo estaba hermoso y lindo y puesto,
Pero el momento previo, unas 5 horas antes, esto era un caos, todos corríamos de aquí por allá, falta esto. Y en un instante yo me quedé como en una película y le veía al pastor Fidel aquí corretear de un lado para otro. Ya pues hagan, no éramos muchos porque se entiende, algunos estaban trabajando, no todos los jóvenes vinieron, unos menos vinieron un rato, se fueron, había que cargar tierra, había muchas cosas que hacer. Y yo veía cómo el pastor correteaba de un lado al otro. Ya pues hagan, en algún momento vino y me dijo, ya, no, déjalo lo del museo, ayúdame, ven aquí. Que yo, pastor, vamos a poder con todo tranquilo. Pero en medio de esto, mi corazón latía más. Y algo se despertó en mí, algo que yo no esperaba. Ver a mi pastor y ver cómo mi pastor amaba la iglesia. No las 4 paredes únicamente, no este templo, sino ver la esencia de Rocafiel y por lo que él se desgastaba. Y cuando vi esto, mi corazón empezó a latir y empecé a amar mucho más la casa Rocafiel, la esencia, la misión, y decir, Señor, quiero entender por qué me has puesto en esta casa. ¿Cuál es mi asignación? ¿Por qué me has traído a congregarme en esta casa? Porque no creo que sea casualidad de que cada uno de ustedes haya sido convocado a venir a esta casa y a hallar en esta casa no solo su encuentro con Dios, sino forjarse y permanecer y correr por la misión de esta casa. Y le decía, Señor, yo quiero entender esto, necesito entender esto. Y mi corazón empezó a latir con muchas preguntas más. ¿Saben? Pasó esto. Y empecé a hablar con algunos líderes, con la pastora América, decirle, esto siente mi corazón. Una de las cuestionantes, y quiero abrirlo, es, ¿qué va a ser del día que el pastor Fidel no esté aquí? Porque es una realidad que tal vez mi generación la viva. De crecer, de que pasen los años y que yo vea que el pastor ya no está aquí. Y yo me hice preguntas. ¿Entiendo la misión de esta casa? ¿Entiendo por qué Dios ha llamado a Rocafiel? ¿Estoy corriendo con propósito? Y me empecé a hacer muchas cuestionantes. Señor, quiero entender, porque sé que hay una responsabilidad puesta sobre una generación. Y pasaron los meses y llegó el 2024 y tuvimos una reunión con los chicos de los JRF, los líderes. ¿Qué es lo que Dios les ha estado hablando? ¿Qué vamos a hacer este año en JRF? ¿Qué es lo que Dios está diciendo para que trabajemos sobre los jóvenes este año? Y recuerdo muy bien, les dije, voy a abrir mi corazón con ustedes. Esto he sentido en el aniversario de la Congre y desde ahí no paro. Desde ahí mi corazón no puede, piensa en esto, late por esto, anhela por esto y quiere entender a mayor profundidad. Conozco la historia genérica, sí, este lugar era un prostíbulo y Dios de esto ha hecho una casa de bendición, una casa de restauración. Conozco cosas genéricas que tal vez muchos de ustedes las conocen o tal vez algunos no. Pero quiero más, quiero tener la revelación de Dios, quiero conocer qué es lo que Dios ha hablado a nuestros padres espirituales, qué es lo que Dios ha dicho de esta casa. Y en eso, en medio de todo, sí, yo he sentido esto, yo he tenido esta visión, Dios me ha dicho esto. Hemos hallado un propósito, Dios ha depositado un propósito. Hemos iniciado la reunión de JRF de este 2024 diciendo, necesitamos conocer la historia de nuestros padres. Necesitamos entender como generación de esta edad, de estos parámetros de edad, qué Dios ha dicho de nuestra casa. Con urgencia necesitamos saber qué es lo que nuestro pastor anhela, qué profecías se han dado de esta casa, qué profecías ya se han cumplido, cuáles no, sobre qué tiempos estamos andando. Necesitamos saber. Y hemos molestado a nuestros pastores, por favor, pastores, cuéntenos, háblenos cómo ha sido. Queremos detalles, queremos entender, queremos que por lo que su corazón palpita, nuestro corazón también palpite. Y esto ha sido contagiado en los chicos. Generaciones entendidas preservan propósitos. Había un propósito y hay un propósito global, genérico, sobre el cual todos caminamos. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Predicamos su palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Ese es el global, ese es el genérico sobre el cual todos nos movemos, todas las iglesias, el cuerpo en el mundo entero se mueve por ese propósito, cumplir la gran comisión. Pero ¿saben? La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo, que unos son ojos, otros son pies, otros son brazos. Habla de esta expresión. Cada parte del cuerpo, para cumplir ese propósito global, tiene una asignación. ¿Cuál es la asignación de esta casa? Le pregunto. ¿Sabe cuál es la asignación de esta casa? Sí, predicar su evangelio, que el reino de Dios sea establecido. Sí, el genérico todos lo conocemos. Pero una vez más, si Dios ha levantado y ha permitido que esta casca nazca, en este caso voy a usar este término, denominación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le ha llamado al pastor Fidel? Hay algo, hay un propósito. Y como generación, con urgencia, necesitamos saberlo. ¿Entiende, iglesia? Con urgencia necesitamos no solo saberlo en conocimiento, sino sentir el palpitar de Dios porque ama esta casa. La palabra en Salmos 145:4 dice: generación a generación celebraré tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. Obviamente, las transiciones marcan tiempos. Las transiciones marcan nuevas temporadas, marcan nuevos ciclos. Entendemos eso. Pero ¿saben? Algo que Dios depositaba en el corazón, y es algo sobre lo que hemos estado caminando este año con los JRF hablando, es de este entendimiento nos va a hacer alinearnos a todas las tempestades y todo lo que pueda ocurrir más adelante. Porque como jóvenes, en este caso como JRF, porque es de lo que hemos estado trabajando parte de este año, es entender a quién se debe de alguna forma, no solo al hombre, sino a Cristo, que es lo que Él ha hecho en esta casa y cómo Dios ha bendecido esta casa. En la siguiente parte ponía, quiero leer un versículo más y que entremos con esto. En Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Posterior a este versículo menciona generación por generación hasta la llegada de Jesús. En Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Vemos que Dios ha usado generaciones para cumplir con el propósito que les decía. Ahora, trayéndolo a nosotros, a nuestro diseño, a lo que Dios está hablando de esta casa, ¿cuál es el objetivo que nosotros debemos cumplir más allá del global? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esa generación que avance en el tiempo con entendimiento y que en el pasar de los años esto no se pierda? No se pierda el entendimiento que Dios ha dado de esta casa. Somos generaciones, y esto es lo que anotaba, somos la generación que construye un puente y no muros. Es esencial que nos miremos entre nosotros. Puede mirar a la persona que está a su izquierda, puede mirar a la que está a su derecha. Yo en este salón, en este instante, veo niños, veo jóvenes, veo adolescentes, y con todo el respeto se lo digo, veo ancianos. Somos una generación y necesitamos correr juntas con entendimiento. Necesitamos caminar juntas, hombro a hombro, brazo a brazo, juntas. Pastor Wilmer, con todo el respeto, ¿puede venir por favor aquí?
por favor. Pastor, como generaciones necesitamos correr juntos por el propósito de esta casa, por lo que Dios ha dicho de esta casa se cumple. ¿Puede agarrar así a su hermano? ¿Puede decirle necesitamos correr juntos? Necesitamos correr juntos. Gracias, pastor. Sabe, yo sé que el corazón de Dios palpita porque entendamos con urgencia que nos necesitamos. Cada momento tratamos de repetir a los jóvenes: sí tenemos fuerza, sí tenemos vigor, pero no podemos solos. Necesitamos, con todo respeto, y quiero usar esta palabra, de los ancianos de esta casa, de hombres y mujeres con sabiduría que han dado los primeros pasos de fe para que esta casa poco a poco se vaya levantando y se vaya edificando. No según el plan del pastor Fidel Vargas, sino según el plan de Dios que ha depositado sobre su cabeza de esta parte inicial y que continuará con nosotros. Puede decirle a la persona de al lado: necesitamos a los jóvenes. Y puede decir también esta frase: necesitamos a los ancianos. Es un compromiso nuestro. ¿Recuerdan el ejemplo que tomábamos de la empresa? La tercera generación en esta teoría empresarial es la que la friega. Vemos en Jueces cómo hay una expresión que dice: hubo una generación que se levantó, que no conoció a Dios y que se perdió. No estoy diciendo que se va a perder la casa y se va a ir al mundo, no. Pero lo que Dios dice de esta casa, lo que el Padre ha hablado de esta casa, se cumpla. Podamos correr con lo que Dios está hablando. Y por eso decía que esta palabra es para gente que ha sido plantada en esta casa. Usted podría ir a la iglesia de aquí a 2 cuadras, a la del centro, a la que le quede más cerca a su casa. Ahí igual se habla de Dios, igual tiene la función de cuerpo, de prepararse, de hacer la gran comisión. Es real. Pero cada casa tiene una asignación, un diseño del cielo. ¿Conocemos nuestro diseño? Saben, nuestros pastores se han matado, se han rajado preparando una misión y una visión. No me responda, pero ¿usted sabe la misión de esta casa? ¿La sabe de memoria? Dentro de usted responde: sí, me sé la visión. Algo y parte del tiempo sobre el cual nos hemos vaciado con esta generación es de aprender la misión. Necesitamos correr con entendimiento. ¿Para qué? Para construir puentes y no muros. Y he escrito la misión aquí. ¿Sabe? Yo y todos los jóvenes, pregúntele a los jóvenes, la saben de memoria. Amar a Dios, reflejar su amor, servir con calidad e innovación, enfocados en la restauración de personas, familias y ministerios, a fin de ¿qué? De cumplir la gran comisión. Pueden parecer unas pocas palabras, un pequeño párrafo, pero ha sido vaciado y vertido y armado para que esta casa corra con propósito. Amar a Dios. Roca Fiel debe amar a Dios, debe reflejar su amor, servir. Analice la casa, por favor, y vea que cada cosa en la que la iglesia pone sus manos como roca fiel, que decide trabajar y vaciarse en esfuerzos, es en función de nuestro propósito. A veces, tal vez sin darnos cuenta, muchos de nosotros, usted piensa y dice que el campamento Mi Primer Amor ha nacido porque sí. No, está tan alineado a la misión de esta casa: servir, reflejar su amor. 15 años de hacer Mi Primer Amor. ¿Por qué esta casa permanece en eso? Porque es su diseño: restaurar familias, hacer que gente se enamore del Señor, traer a todas las personas que se han enfriado, que se han apartado, que se han alejado.
Reencuéntrense con su amado. Tenemos un llamado de servicio, un llamado de amor, un llamado de restauración muy fuerte. No estoy diciendo que otras casas no los tengan, pero en nosotros pues es algo por lo que nace en nuestro corazón, por lo que late en nuestro corazón. El Congreso trasciende. ¿Ha nacido así por así? No. En todo esto vemos un diseño. Trasciende familias restauradas, personas, hijos, matrimonios, futuros matrimonios. Dios preocupándose por esta área, restauración. Puede ver que en las cosas en las cuales deposita de alguna forma su mano, entre comillas poniéndolo así, la iglesia Rocafiel grita su diseño, grita su misión. ¿Puede verlo? Necesitamos correr con este entendimiento. Generación, lo necesitamos. Póngase ahí la pregunta: ¿qué va a ser de la casa de aquí a 10, 20, 30 años? Yo quiero que lo que Dios ha dicho de Rocafiel se cumpla, y no solo lo que se habló de ella, porque el cielo no se queda con promesas pasadas, sino el cielo sigue escribiendo promesas para esta casa. ¿Quiénes van a ser los responsables de abrazar los diseños de Dios, los tiempos de aquí a 10, 20, 30 años y lo que Dios mande hasta que Él regrese de nuestra casa? Vamos a ser nosotros. ¿Sabe qué? Y quiero abrir un poco más fuerte mi corazón, un poco más fuerte. Creo que, bueno, no sé si todos, pero en algún momento de mi vida ya estoy alrededor de 10 años en esta casa. Y en algún punto, por situaciones, por inmadurez, ustedes no lo han hecho, no lo han pensado, pero yo sí lo he pensado. He dicho, creo que me voy a ir de la casa. Me voy a ir porque las pruebas que estoy viviendo son muy fuertes. Y no, en otro lado puedo buscar de Dios. Lo he dicho, hace unos años atrás, lo he dicho, lo he pensado. No, ya no, me quiero ir de este lugar. Dios ha permitido que permanezca en esta casa. Y tal vez en muchos de nosotros, o no, ha surgido este pensamiento. Y es real, puede irse y puede irse a otra iglesia y encontrar salvación en otra iglesia. Puede hacerlo, es verdad. Rocafiel no tiene comprada la salvación, no es así. Pero cuando corremos con propósito y con entendimiento, sabemos por qué Dios nos ha plantado. Ahora, y con mucho temor, no en un ámbito de jactancia, lo puedo decir: amo esta casa. El anterior día estábamos con los jóvenes y yo vine un día, 2 días a pintar, porque estamos otra vez en preparación y en locura para el aniversario de la Congre, para lo que va a ser Trasciende. Y yo me veía pintando y veía pintando a los chicos y veía aquí, no sé si se han dado cuenta, pero nuestro data ha sido agrandado y ha sido un trabajo de pintar. Y yo decía, ¿en qué momento amamos tanto la casa? No estamos aquí porque el pastor nos convoque y esté sobre nosotros y nos diga, ya pues venga, hagan. No, nuestro corazón ha empezado a latir y amar no una infraestructura, sino el diseño de Dios. Rocafiel. ¿Sabe que yo amo esta casa? Y el anhelo de mi corazón es que usted también entienda la misión, que vea por qué ha sido plantada en esta casa y ame la casa. Ame la casa en la que Dios le ha puesto. Ame la familia que Dios le ha regalado. Nos necesitamos. Si bien es trabajo de dos, es trabajo de un liderazgo, vaciar la visión correcta, caminar con la generación, es trabajo de el liderazgo vaciarse. Pero es trabajo en respuesta a eso, que el pueblo, la iglesia, los componentes abracen esta misión, abracen lo que sus líderes están vaciando, lo que sus pastores están vaciando. Es de dos. Es que nuestros pastores, nuestros líderes, y aun cuando el pastor Fidel pueda faltar, ellos decidan seguir caminando y abrazándonos como generación, y que nosotros abracemos el diseño de Dios. Es de dos. Nos necesitamos. Y necesitamos con urgencia entender algo: el enemigo está detrás de los frutos. Se levantó David,
se levantó Saúl y Saúl. Se levantó Moisés. En una representación de un hijo se levantó Josué. ¿Y qué pasó? Cosas inconclusas, el enemigo atacando, tratando de arruinar los frutos. Y no es algo que se va a hacer con fuerza ni con poder, es con ese palpitar, así como Dios depositaba en mi corazón. Y era de Dios, no era yo, diciendo: quiero conocer más esta casa, quiero entender la visión, quiero correr con entendimiento. Necesito. Dios va a ir despertando sus corazones para que corran con visión, para que entiendan por qué corren, por qué han sido plantados en esta casa. Pero recuerden, es 50-50 y necesitamos como generación despertar y construir puentes. ¿Sabe? Dios trabaja sobre generaciones que aún nosotros ni siquiera vimos, ni siquiera conocemos. Los que se levantarán, los que nacerán de esta casa, no solo hijos naturales y bebés que ya están llenando esta casa, sino los hijos espirituales que llegarán a esta casa. Nuestra responsabilidad de preservar esto que Dios ha hecho va a hacer que muchas generaciones sean benditas. Le invito a que pueda ponerse de pie. En Mateo 22:32, en el Nuevo Testamento dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y quiero que en serio usted abra sus labios. Este es el momento donde nosotros intervenimos para responder a lo que Dios ha hablado. ¿Qué le hemos dicho al inicio? Señor, háblanos, amado, queremos escucharte. Él ha hablado. ¿Cuántos creen que Él ha hablado? Ahora Dios está esperando nuestra respuesta. Es como cuando nos sentamos en una mesa y te decimos: te quiero hablar algo contigo, y escuchamos a la persona y luego viene nuestra intervención. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y que pueda hablar con este amado que le ha plantado en esta casa, que puede levantar su voz, tal vez muchos, a decirle: Señor, te amo a ti, te amo a lo que tú eres, te amo a ti, Dios, pero tal vez no amo esta casa, no he entendido esa profundidad de lo que implica abrazar una misión, abrazar la identidad de la casa. Y quiero amarte. Hoy Dios no se va a ofender ni se va a escandalizar. Puede decirle: quiero amar esta casa, quiero entender tu propósito y por qué has levantado a Rocafiel, porque hace 21 años atrás tú has depositado una palabra en un varón, un visionario, así como tal vez lo hiciste con David o lo hiciste con Moisés. No solo por él, no solo porque él necesitaba y quería ser usado, sino porque su decisión iba a traer bendición a generaciones. Señor, quiero entender por qué lo hiciste. Quiero entender el propósito de esta casa. Quiero ser parte de esa generación que construya puentes y no muros. Quiero amar el lugar donde tú me has plantado. Y esto no va a venir con fuerza ni con poder, va a venir con su Santo Espíritu. ¿Sabe qué? Si usted hoy toma la decisión de decir: en serio quiero entrar a lo que tú has hablado hoy. Wow, no puedo creer tantas cosas de esta casa. Y lo que tal vez tú ya nos estás advirtiendo, nos estás anticipando, Señor. Pero quiero ser responsable con tu voz. Quiero correr con visión. Quiero amar esta casa. Quiero entender la misión de esta casa. Señor, por favor, háblanos y séllanos. Si hoy alguien levanta su voz y dice: yo acepto el reto,
de caminar y correr con propósito, no solo, sino en generaciones. Por favor, no se dé de baja. Si usted dice, no, es que ya ha pasado mi tiempo, no, lo necesitamos. Nos necesitamos. Señor, hoy nos presentamos delante de ti como generación levantada, como generación anoticiada de tus planes, de tus diseños. Y te decimos, Señor, cuenta con nosotros. Cuenta con nuestras vidas, Señor. Porque cuando tú decidiste levantar Roca Fiel, tal vez nosotros no lo sabíamos, pero ibas a bendecir nuestras familias, ibas a bendecir nuestras generaciones, ibas a bendecir nuestra descendencia, Señor. No lo entendíamos, Señor, pero hoy estamos aquí. Y de la misma forma en la cual tú nos levantaste y tú levantaste a nuestros predecesores, Señor, nosotros queremos bendecir a muchas más generaciones, entendiendo tu propósito y tu plan, amando tus diseños, no los diseños del hombre, sino lo que tú digas, Señor, teniendo este entendimiento de que nos necesitamos, te necesitamos, porque hay un propósito y hay algo que esta casa debe correr y debe entender. Queremos abrazar tu misión. Queremos tal vez dar un paso chiquito y decir, ya vamos a entender lo que dice esa misión. Vamos a entender lo que dice amar a Dios, reflejar su amor, servir con calidad e innovación, enfocados ¿en qué? En la restauración de personas, familias y ministerios. ¿Para qué? Para cumplir una gran comisión. Tal vez ese va a ser nuestro pequeño paso inicial. Aprendernos nuestra misión, saber por qué Roca Fiel existe, saber qué hace Roca Fiel, saber que cuando Roca Fiel levanta una convocación es porque está siguiendo su misión, su diseño y lo que Dios ha dicho de esta casa. Señor, hoy respondemos. Dios, hoy has abierto tu corazón a nosotros y te lo agradecemos. Y una forma de ser agradecidos es no dejar caer estas palabras en tierra, no hacer oídos sordos de lo que tú has abierto y has dicho. Mi corazón está latiendo porque entiendan con urgencia esto. Señor, cuenta con nosotros para preservar tu propósito en esta casa.